Radioactividad. La radioactividad ioniza el medio que atraviesa una extensión. Lo constituye el neutrón, que no posee carga pero ioniza la materia en forma indirecta. En las desintegraciones radiactivas se tienen varios tipos de radiación como alfa, beta y gamma, y neutrones, clases y componentes de la radiación. Se comprobó que la radiación puede ser de 3 clases diferentes conocidas como partículas y desintegraciones y radiación. Partículas alfa son flujos de partículas cargadas positivamente compuestas por 2 neutrones y 2 protones de núcleos de helio. Son desviadas por campos eléctricos y magnéticos, son poco penetrantes aunque muy ionizantes y son muy energéticos. Fueron descubiertas por Rutherford, quien hizo pasar partículas alfa a través de un fino cristal y las atrapó en un tubo de descarga. Este tipo de radiación las emiten núcleos de elementos pesados situados al final de la tabla periódica. Estos núcleos tienen muchos protones y la repulsión eléctrica es muy fuerte, por lo que tienden a obtener N aproximadamente igual a Z, y para ello se contiene una partícula alfa. En el proceso se desprende mucha energía que se convierte en la energía cinética de la partícula alfa, por lo que estas partículas salen con velocidades muy altas. Desintegración beta. Son flujos de electrones beta negativa o positrones, beta positiva resultantes de la desintegración de protones o neutrones del núcleo cuando éste se encuentra en un estado excitado. Es derivado por campos magnéticos. Es más penetrante, aunque su poder de ionización no es tan elevado como el de las partículas alfa, por lo tanto, cuando un átomo expulsa una partícula beta, su número atómico aumenta o disminuye una unidad debido al protón ganado o perdido. Existen 3 tipos de radiación beta: la radiación negativa, que consiste en la emisión espontánea de electrones por parte de los núcleos. La radiación beta positiva, en la que un protón del núcleo se desintegra y da lugar a un neutrón o un positrón o partícula beta más ácido neutro. Y por último, la captura electrónica, que se da en un núcleo con exceso de protones, en la cual el núcleo captura un electrón de la corteza electrónica que se unirá a un protón del núcleo para dar un neutrón. Radiación gamma. Se trata de ondas electromagnéticas. Es el tipo más penetrante de la radiación. Al ser ondas electromagnéticas de longitud de onda corta, tienen mayor penetración y se necesitan capas más gruesas de plomo para detenerlas. En este tipo de radiación, el núcleo no pierde su identidad, sino que se desprende de la energía que le sobra para pasar a otro estado de energía más bajo, emitiendo los rayos gamma o protones muy energéticos. Este tipo de emisión acompaña las radiaciones alfa y beta por ser tan penetrante y tan energética. Este tipo es el más peligroso de la radiación. Las leyes de desintegración radioactiva son cuando un átomo radioactivo emite una partícula alfa, la masa del átomo resultante disminuye en 4 unidades y el número atómico queda en 2. Cuando un átomo radioactivo emite una partícula beta, el núcleo atómico aumenta o disminuye en 1 unidad y la masa atómica se mantiene constante cuando un núcleo emite radiación gamma. No varía ni su masa ni su número atómico, solo pierde su cantidad de HV, donde H es la constante de la frecuencia de la radiación emitida, y las 2 primeras leyes indican que cuando un átomo emite una radiación alfa-beta, se transforma en otro átomo de un elemento diferente. Este elemento puede ser radioactivo y puede transformarse, y así sucesivamente se generan las llamadas seres radioactivas. Causa de la radioactividad. Son reactivas las sustancias que presentan un balance correcto entre protones y neutrones. Cuando el número de neutrones es excesivo o demasiado pequeño respecto al número de protones, se hace más difícil que la fuerza nuclear debido al intercambio de iones que pueda mantenerlas unidas. Eventualmente, el desequilibrio se corrige mediante la liberación del exceso de protones y neutrones, en forma de partículas alfa, que son realmente núcleos de helio. Partículas beta pueden ser electrones positivos. Estos se emiten o llegan a 2 tipos de radioactividad ya mencionados: radiación alfa, que liga los núcleos atómicos en 4 unidades básicas y el cambio del número atómico en 2 unidades. Radiación beta, el cambio de masa del núcleo, lo que implica la conversión de un protón en un neutrón, o viceversa, en cambio del número atómico en una sola unidad, positiva o negativa, según si la partícula emitida es un electrón o positón. La radiación, por su parte, se debe a que el núcleo pasa por un estado de mayor o menor energía, que puede seguir siendo inestable y dar lugar a la emisión de la radiación alfa, beta o gamma. La radiación, por lo tanto, debe ser
electromagnética muy penetrante, ya que es una alta energía por protón emitido.